Un curso de milagros. Capítulo 8. El viaje de retorno. 8.1. La dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La motivación es la paz. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisface sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable, pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversarios. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. ¿Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él? Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen, mas no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. 8.2. La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen
el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieras hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada. Basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si se te enseña de una manera contraria a tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir contra ella. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libertad. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas eso no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflictos, sino también el contenido. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprenderla viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un Hijo de Dios porque sabe que la voluntad del Hijo de Dios es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin él porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a crear que son lo mismo que te enseñé de qué manera son diferentes? Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que te creó. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienes límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Eres como tu creador debido a que Él crea únicamente a semejanza propia. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria, por lo tanto, eres igual de ilimitado que Él. ¿A qué otra cosa, sino al poder y a la gloria, puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es para que éste reconozca lo que Él mismo es. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento despiertas el de ellos y mediante el de ellos el tuyo se extiende.
El despertar se propaga fácil y jubilosamente por todo el reino en respuesta a la llamada a Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. 8.3. El encuentro santo. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al Maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que es. No hay límites en lo que puedes aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque Él fue creado para enseñar. Al comprender perfectamente cuál es su función, la desempeña perfectamente porque ese es su gozo y el tuyo. Hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente, al ser la única función que se puede experimentar plenamente. Cuando esto se alcanza, ninguna otra experiencia es posible. Desear otra experiencia, no obstante, obstaculiza su logro porque la voluntad de Dios no es algo que se te puede imponer, ya que para experimentarla tienes que estar completamente dispuesto a ello. El Espíritu Santo sabe cómo enseñar esto, pero tú no. Esa es la razón por la que lo necesitas y por la que Dios te lo dio. Únicamente sus enseñanzas pueden liberar tu voluntad para que se incorpore a la de Dios, uniéndola a su poder y gloria y estableciendo a estos como tuyos. Los compartes tal como Dios los comparte, porque ese es el resultado natural de su existencia. La voluntad del Padre y la del Hijo son una por razón de su extensión. Dicha extensión es el resultado de la unicidad de la que ambos gozan, la cual mantiene intacta la unidad de ambos al extender su voluntad conjunta. Esta es la creación perfecta de los que han sido perfectamente creados en unión con el Creador perfecto. El Padre tiene que dar paternidad a su Hijo porque su propia paternidad tiene que seguir extendiéndose. Tú, cuyo lugar está en Dios, tienes la santa función de extender su paternidad no imponiendo ningún límite sobre ella. Deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo hacer esto, pues lo que significa solo lo puedes aprender de Dios mismo. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te consideras a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse. No dejes de darle la salvación a nadie para que así la puedas recibir tú. Yo estoy siempre contigo, en memoria tuya. El objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que elijas, es conócete a ti mismo. No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Siempre que estás con alguien, tienes una oportunidad más para encontrar tu poder y tu gloria. Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos. El ego trata de encontrarlos únicamente en ti porque no sabe dónde buscar. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar a ti mismo, porque tú no eres un ente separado. Siempre que estás con un hermano, estás aprendiendo lo que eres, porque estás enseñando lo que eres. Tu hermano reaccionará con dolor o con alegría dependiendo del maestro que tú estés siguiendo. Será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión, al igual que tú. Nunca olvides la responsabilidad que tienes hacia él, ya que es la misma responsabilidad que tienes hacia ti mismo. Concédele el lugar que le corresponde en el reino y tú ocuparás el tuyo. No puedes encontrar el reino por tu cuenta y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Por lo tanto, para lograr el objetivo del plan de estudios, no debes escuchar al ego, cuyo propósito es derrotar su propio objetivo. El ego no sabe esto porque no sabe nada. Pero tú puedes aprenderlo y lo aprenderás si estás dispuesto a examinar lo que el ego quiere hacer de ti. Esta es tu responsabilidad porque una vez que hayas examinado esto, aceptarás la expiación para ti mismo. ¿Qué otra elección podrías llevar a cabo? Una vez que hayas elegido aceptar la expiación para ti mismo, entenderás por qué razón
Cuando antes te encontrabas con otra persona, creías que era otra persona. Y cada encuentro santo en el que te entregues completamente te enseñará que eso no es así. Solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, que lo es todo. Su poder y su gloria están en todas partes y tú no puedes estar excluido de ellos. El ego te enseña que tu fuerza reside solo en ti. El Espíritu Santo te enseña que toda fuerza reside en Dios y por ende en ti. La voluntad de Dios es que nadie sufra. Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada y eso te incluye a ti. Por eso es por lo que te ha proporcionado los medios para rectificarla. Mediante su poder y su gloria, todas tus decisiones equivocadas se rectifican completamente y así tu hermano y tú quedan liberados de todo pensamiento opresivo que cualquier parte de la afiliación albergue. Las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. El apresionamiento que parecen producir es tan falso como ellas mismas. El poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios. Tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece. Dar de ti mismo es la función que Él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él y así recordarás también lo que eres en Él. Es imposible que no puedas hacer esto, pues ese es tu poder. La gloria es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que es. Contémplala en todas partes para que puedas recordar lo que eres. 8.4. El regalo de libertad. Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, se debe únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta, y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes excluirte a ti mismo de sus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y solo en ese caso te sentirás solo y desamparado porque te estarás negando todo. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Les dije que estaría con ustedes siempre, incluso hasta el fin del mundo. Por eso es por lo que soy la luz del mundo. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. Mi propósito sigue siendo, pues, vencer al mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel que me envió a ti. Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la afiliación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿De qué otra manera si no habría podido lograrse perfectamente? Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la afiliación con la voluntad del Padre al ser yo mismo consciente de su voluntad. Esta es la conciencia que vine a impartirte, y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. Eliminarlo es la salvación, y en ese sentido yo soy la salvación del mundo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de que el amor es imposible. Si aceptaras el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios. Mi voluntad es la suya, y tu decisión de escucharme es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros, e iré a ellos contigo para que podamos enseñarle paz y unión. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela en la misma medida en que tú deseas recibirla? Pues a menos que se las des, no la recibirás. Si quieres recibirla de mí, tienes que darla. La curación no procede de nadie más. Tienes que aceptar dirección interna. La dirección que recibas no puede sino ser lo que quieres, pues de otro modo no tendría sentido para ti. Por eso es por lo que la curación es una empresa de colaboración.
Yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar teniendo fe en que yo sé lo que debes hacer. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Sin esta decisión no podrías curar, porque ello supondría que has decidido en contra de la curación, y este rechazo de lo que yo he decidido para ti impediría la curación. La curación es un reflejo de nuestra voluntad conjunta. Esto resulta obvio cuando se examina el propósito de la curación. La curación es la manera de superar la separación. La separación se supera mediante la unión. No se puede superar separando. La decisión de unirse tiene que ser inequívoca, o de lo contrario, la mente misma estaría dividida e incompleta. Tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Es el poder mediante el que te separas o te unes, y consecuentemente experimentas dolor o alegría. Mi decisión no puede imperar sobre la tuya, porque la tuya es tan poderosa como la mía. De no ser así, los hijos de Dios no gozarían de perfecta igualdad. No hay nada que nuestra voluntad conjunta no pueda lograr, pero la mía sola no puede ayudarte. Tu voluntad es tan libre como la mía, y ni siquiera Dios mismo se opondría a ella. Yo no puedo disponer lo que Dios no dispone. Puedo ofrecerte mi fuerza para hacer que la tuya sea invencible, pero no puedo oponerme a tu decisión sin rivalizar con ella y por lo tanto sin violar lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Nada que Dios creó puede oponerse a tu decisión, de la misma manera en la que nada que Dios creó puede oponerse a su voluntad. Dios le dio a tu voluntad el poder que ella posee y yo no puedo sino respetarlo en honor al suyo. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo puedo enseñarte, pero tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas. ¿Cómo podría ser de otra manera si el reino de Dios es libertad? Nadie puede aprender lo que es la libertad si está sometido a cualquier clase de tiranía, y la perfecta igualdad de todos los hijos de Dios no se podría reconocer si una mente ejerciera dominio sobre otra. Los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad en lo que respecta a su voluntad, por ser todos ellos la voluntad del Padre. Esta es la única lección que viene a enseñar. Si tu voluntad no fuera la mía, tampoco podría ser la de nuestro Padre. Eso significaría que habrías aprisionado la tuya y que no le has permitido ser libre. Solo no puedes hacer nada porque solo no eres nada. Yo no soy nada sin el Padre, y tú no eres nada sin mí, porque al negar al Padre te niegas a ti mismo. Siempre me acordaré de ti, y en el hecho de que me acuerde de ti radica el que tú te acuerdes de ti mismo. En nuestro mutuo recuerdo radica nuestro recuerdo de Dios, y en ese recuerdo radica tu libertad, porque tu libertad está en Él. Únete, pues, a mí, en alabanza de Él y de ti que fuiste creado por Él. Este es nuestro regalo de gratitud hacia Él, que Él a su vez compartirá con todas sus creaciones, a las que da por igual todo lo que es aceptable para Él. Por ser aceptable para Él, es el regalo de libertad, que es lo que su voluntad dispone para todos sus hijos. Al ofrecer libertad, te liberas. La libertad es el único regalo que puedes ofrecerle a los hijos de Dios, ya que es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Cuando te aprisionas a ti mismo, pierdes de vista tu verdadera identificación conmigo y con el Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Es imposible que identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, eres parte del otro, ya que ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Si te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluida en ella, porque la Santísima Trinidad lo es todo. A menos que ocupes el lugar que te corresponde en ella y cumplas la función que por ser parte de ella te corresponde desempeñar, la Santísima Trinidad estará tan desposeída como tú. Ninguna de sus partes puede estar aprisionada si es que su verdad ha de conocerse. 8.5. La voluntad indivisa de la filiación. ¿Cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio.
Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios y por ser su voluntad. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas, porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. La verdad en nosotros dos está más allá del ego. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios, y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos, porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, porque es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, que a la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquello a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es la verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. 8.6. El tesoro de Dios. Somos la voluntad unida de la filiación cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso partiendo juntos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos.
Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada que el mundo te ofrezca haga que te olvides del reino de Dios. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención en Él, éste puede cegarlos e impedir que vean al Padre. No puedes ver el mundo y conocer a Dios, solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuera, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto lo eterno, no porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto, y solo en esto, radica su dicha. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de baratijas, si bien no había entendido en ese momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. De la misma manera en que tú no has abandonado a tu Creador, tus creaciones tampoco te han abandonado, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extiende a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno, por lo tanto, ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo ni estableciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. Tu función es acrecentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. No te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Y tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su dicha estriba en haberte creado y te extiende su paternidad para que puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede comprenderlo y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú a tu vez crearas. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto, tiene que disponer lo mismo que la suya. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirlo a Él. No obstante, sus pensamientos son tan poderosos que pueden incluso presionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. La única pregunta que siempre deberías hacerte es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te la ocultará, me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado.
Nuestra función es colaborar juntos, porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos, porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros, y nosotros, que somos los hijos de Dios, somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque no te consideras valioso, aunque eres el tesoro de Dios. Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus necesidades, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Allí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. 8.7. El cuerpo como medio de comunicación. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. Lo aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y está negándose a sí mismo la salvación, puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos. Recuerda que para el Espíritu Santo, el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el Espíritu Santo el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de él. No percibe a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace, porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esa interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto a su valor. De por sí no tiene valor alguno. Si usas el cuerpo para atacar, se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no la podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunión, que tiene valor hasta que la comunión se consuma. Esta es la forma en que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la filiación, no verás lo físico excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y hará que pierdas la paz.
No obstante, toda pérdida procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierde su poder y su gloria, así como los tuyos. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero. Por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente. Más bien libéralo de su creencia de que es insignificante, y así te liberarás tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su Creador, por medio de su voz, la cual Él estableció como parte de ti. Alégrate, por lo tanto, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti, una vez que lo aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a Él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. La Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. No obstante, el pensamiento es comunicación, para lo cual sí puede usarse el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiente y no puede por menos que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que en última instancia el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. En este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que tienen muy poca o ninguna relación entre sí, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que tratase de separar del Espíritu Santo puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. En ese sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación. Puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda mente es íntegra, y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende. No se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. Despejar estos obstáculos es por consiguiente la única manera de garantizar la ayuda y la curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de este, y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello?
La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambas cosas. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hasta otras mentes y no interrumpe su extensión. Esa interrupción es la causa de todas las enfermedades porque la única función de la mente es extender. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que sea asumido para el cuerpo, ya que separado de la mente no tiene propósito alguno. Tú no estás limitado por el cuerpo, y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás impidiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. La dicha procede de un propósito unificado y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios, por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías abrigar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a crear en Dios. 8.8. El cuerpo como medio o como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en la que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión.
En este percibido cuadro se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, lo considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas, que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error de ello, no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelvan los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de su insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto a él. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no lo tiene, entonces el ego no existe. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los ejemplos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado al ego, desaparecerá.
La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Quien no percibe, ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. 8.9. La curación como resultado de una percepción corregida. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta, y es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendes a poner en duda el valor del ego y de este modo desarrolles tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, ya que lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver, inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y, si se lo permites, puede utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado, es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo haces indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero, y reemplazar lo falso por lo verdadero. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla.
mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego eso es perfectamente lógico, y puesto que cree en el poder del ataque, el ego venera el ataque. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el hecho de que el cuerpo sea algo separado y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aísles únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieras algo que tú no puedas hacer, y es imposible que yo pudiera hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido, y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir, y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo propio del cuerpo, sino de la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones para que el significado se pueda restablecer, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas.